Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Pues estamos aquí otro viernes más, otro mes más, en la Universidad Complutense de Madrid, en la Facultad de Ciencias Biológicas. Y somos el grupo de seguimiento de biodiversidad y también colaboramos con UCME, que es la colección de entomología. Ofrecemos otra vez, os damos otra vez las gracias al Centro de Educación Ambiental de la Casa de Campo por permitirnos este ratito con vosotros. Y bueno, como estáis viendo, aquí hay hoy mucho color, mucho todo abigarrado, pero fijaos en la esquina inferior izquierda, ¿vale? No solamente me veis a mí, sino que estáis viendo a Mario. Mario es uno de los nuestros, es un complutense también, que bueno, pues precisamente es un youtuber. Pero bueno, yo creo que mejor lo va a explicar él. Hoy nos acompaña para hablar de este seminario, de este webimario, ¿vale? Que trata de los artrópodos en el mundo de la animación, en el cine, ¿vale? Pues nada, ¿qué tal, Mario? Pues muy bien, o sea, con muchas ganas de este directo, ¿no? De este webimario. Y sí, es verdad, soy youtuber y además pues hago bastantes vídeos de artrópodos porque me gustan mucho, me encantan. Y de los últimos, de hecho, son un top 10 de arañas más raras del mundo. Y otro que se llama La vida que hay en nuestros jardines o en nuestras plantas, algo por el estilo, que sobre todo pues habla de pulgón, mariquitas, sírfidos y un poquito cómo interaccionan todos esos animales entre sí, cuáles son los villanos de la película, los héroes, y bueno, que a lo mejor a algunos interesa, y si no, pues no os preocupéis porque ya veréis como el cine de animación y los artrópodos pues sí que os gustan. Bueno, ¿cuál es tu canal? Bueno, claro, no lo he dicho, mi canal es Mario de Wonder, como el videojuego que acaba de salir de Mario Bros, pues algo así. Mario Wonder, ¿no? Mario de Wonder. Pero vamos, que si buscáis Mario de Wonder animales, seguramente os salga yo. O sea que puede ser fácil de encontrar, pero Te vamos. quieren hacer la competencia, ¿no? Me quieren hacer la competencia, claramente. O sea, 2 años ahí picando piedra para que ahora lleguen los de Mario Yo Bros y me estoy hundan. seguro que le vas a ganar tú a los Sí, de los sí, videojuegos, hombre. seguro, seguro. Bueno, pues nada, tenemos aquí a este señor que tiene una experiencia, bueno, no hace falta ni justificarla. O sea que los demás nos vemos un poco pequeñitos ante él. Él tiene más, pues eso, tiene más tablas en todo esto. Aparte, me ha estado contando que es actor también, ¿no? Aparte de ser biólogo y zoólogo, es actor. O sea que es un tío polifacético. Que vamos a ver si le podemos engañar y puede venirse con nosotros algún día más, ¿vale? Joder, pues a mí me encantaría, o sea que no vas a tener que engañarme mucho. Bueno, pues nada, pues como veis, hoy trata, ya lo he adelantado, del cine de animación en artrópodos. A ver, es un tema del cual podemos opinar todos, porque quien más, quien menos, pues hemos visto pues, un montón de películas, un montón de series, documentales también, no necesariamente de live action, o sea, de reales, ¿no? Sino pues con dibujos, ¿no? Y últimamente con las nuevas tecnologías al final pues es relativamente fácil si nos adentramos en ese mundo pues levantar un artrópodo del tipo que sea y hacerle moverse y que sea relativamente natural, ¿no? Sus movimientos y su forma pues eso, de su ecología y su biología. ¿Qué es lo que vamos a contar? Bueno, pues así a modo de resumen, a ver si esto quiere funcionar, perdonad, ya está. Creo que sí, ya. Vamos a hablar un poco en términos generales, de cuáles son los orígenes de los artrópodos en la animación. ¿Vale? Aquí esta imagen tan feucha que veis aquí arriba tiene que ver pues con la primera animación, con el primer dibujo animado en el que pues, el protagonismo lo tenía precisamente un artrópodo, un insecto, un mosquito. ¿Vale? Y vamos a hablar sobre todo también de algunas películas clásicas. Por ejemplo, todo el mundo conoce a Pepito Grillo, ¿no? De Pinocho. Su compromiso en muchas ocasiones con todo lo que tenga que ver con la conservación de la biodiversidad y también un poco la educación ambiental, pues bueno, es que yo soy de la época de la abeja maya. Aunque luego la han repuesto, ¿no? Pero yo me he criado con esto y aparte de con otros caldos de cultivo con los que nos criamos los de mi edad, pues es que no puedo quitarme la cabeza la abeja maya cuando pienso que los artrópodos normalmente se utilizan también como educadores ambientales, ¿no? Y por otro lado,
incluso metiendo algunos de los más actuales, ¿no? Aquí veis Ladybug. Si no la meto, mis hijas me matan, ¿vale? Entonces por eso la he incluido ahí. Vamos a también hablar de la introducción de los artrópodos en el mundo del cine, de la animación, que normalmente tiene que ver con dos vertientes. La vertiente infantil o la vertiente animada y la vertiente, como podéis imaginar, ¿no? De ciencia ficción o, bueno, de este tipo, ¿no? O fantástico, ¿no? Entonces vamos a hablar un poco de todo esto, ¿de acuerdo? Venga, pues yo creo que empezamos y yo creo que para empezar lo que debemos hacer un poco es ubicarnos de qué es un artrópodo, ¿vale? Pues un artrópodo ya lo hemos visto en otros vídeos, ¿no? Ya sabéis que es nuestro tema recurrente de todos los vídeos que hacemos en directo, pero tiene que ver con una serie de animales que, como dice su nombre, porque artros y podos, pues procede de unas palabrejas en griego que significan patas y articulaciones, pues son animales que tienen pues apéndices articulados, ¿vale? Y recordad que pues, podemos reconocer varios grupos. No solamente insectos, pues como hormigas, como abejas, hay otros muchos insectos, sino también pues crustáceos o miriápodos o arácnidos, ¿vale? Bueno, hay gente que diferencia algún grupo más, pero bueno, digamos que nos ubiquemos así todos en estos 4 morfotipos o formas dentro de los artrópodos, ¿de acuerdo? Bueno, pues este grupo, como sabéis, es nuestro grupo estrella. Nosotros no estaríamos haciendo estos vídeos si no existieran, ¿no? Y vivimos en el mundo artrópodo. O sea, digamos que nosotros somos un pequeño reducto de la diversidad. Ellos son los que nos están dominando, los que dominan el planeta, los más abundantes. Y, pues, por lo tanto, es natural que en todas nuestras manifestaciones culturales, religiosas, espirituales, lo que queráis, ¿no? Pues estén presentes, porque conviven con nosotros, nos aportan servicios ecosistémicos de muchos tipos, pues la polinización, nos ofrecen también alimento, bueno, un montón de cosas. También hay alguno que puede ser considerado como perjudicial, pues alguna plaga, alguno que nos produce alguna enfermedad, ¿no? 1%, ¿vale? No quiero alarmar. 1% del total, de todos los artrópodos. Pero bueno, que convivimos con ellos. Y entonces, pues es normal que al final, pues el cine, como el séptimo arte, ¿no? Según se considera, pues también pues les haya metido. Nosotros, bueno, voy a hacer un par de añadidos, ¿no? Con respecto a lo que vamos a ver ahora, a partir de ahora. Por un lado, nos vamos a basar únicamente en cine convencional y más global. Digamos, factorías que han llegado a todos los países, ¿no? Y a todo el planeta y sobre todo de carácter occidental, ¿vale? Que existe mucha intromisión o introducción de los artrópodos en anime japonés, sí, desde luego, pero si queréis lo dejamos para otro día, ¿vale? Porque ahí hay tela que cortar, ¿vale? Eso por un lado. Y por otro lado, vais a ver que vamos a hablar de los artrópodos, pues unas veces como protagonistas de las historias, otras veces simplemente como detalles de toda la escenificación. O sea que no es que encontremos un único patrón, sino que al final pues lo vamos a encontrar como en la vida misma, ¿no? Como parte del contexto, pero a veces también, como los hemos utilizado pues en dibujos, por ejemplo, para niños, pues lo vamos a encontrar también como protagonistas antropizados de esas historias, ¿no? Y luego, por otra parte, hablamos de animación, y hablamos de animación no solamente de cine, exclusivamente cine, la gran pantalla, ¿no? Sino también vamos a hablar pues, de series, vamos a hablar, o sea, series de dibujos animados, ¿no? Vamos a hablar también de algunos documentales, o por lo menos nombrarlos, ¿no? Algún documental que también utiliza los artrópodos, bueno, tanto vivos como animados, y tener en cuenta también que en todas estas expresiones artísticas, pues no solamente
se utilizan pues, dibujos animados, ¿no? Por ejemplo, que sería lo más sencillo, sino también se utilizan modelos tipo marionetas, se utilizan efectos especiales y últimamente más, con todo el desarrollo tecnológico, pues se utilizan modelos digitales. O sea que ahora mismo está todo mezclado. O sea que veréis que hablamos en este seminario de animación de películas de ciencia ficción, películas en las que aparecen seres humanos normales y corrientes, como nosotros los que estamos ahora mismo aquí. Pero es que en muchas ocasiones, para que salieran ahí los artrópodos, pues se ha dibujado, se han maquetado, se han hecho efectos especiales y el resultado final, al fin, es como una mezcla de todo, ¿vale? Entonces, permitirnos esas licencias porque, en principio, vamos a hablar de artrópodos en general utilizados en estos medios. Bien. Mario, interrúmpeme cuando quieras, que si no, doy una chapa que se quedan... Vale, no sabía que tenía esa posibilidad. Vale, pues nada, vamos a empezar por el principio, ¿vale? A ver, es cierto que los artrópodos, y ya creo que en algún seminario os lo hemos comentado, pero si no, pues os lo repito aquí y me ha faltado poneros una imagen. Pero bueno, los artrópodos han sido siempre representados desde tiempos inmemoriales en toda la expresión cultural, ¿no? Desde cuevas con pinturas rupestres a bestiarios medievales, pues, a temas más científicos, ¿no? A partir del siglo XVIII, por ejemplo, ¿no? Pero digamos que en el mundo, o sea, que siempre se han dibujado, siempre Incluso los egipcios Sí, son muy famosos claro. con el tema de los escarabajos. Claro, y todas las iconografías y todo el lenguaje egipcio al final pues es muy visual, ¿no? Y muchas palabras pues tienen que ver con artrópodos. El caso es que vamos a hablar únicamente ya de que pasamos de esos dibujos y esas representaciones a algo ya más móvil, ¿no? Entonces, lo primero que surge, para que surja el cine, son algunos juguetitos, vamos a llamar juguetes, ¿vale? Que realizan efectos ópticos que producen o que nos dan a entender que puede haber movimiento. Uno de ellos es el que se llama el zoótropo, ¿vale? Que luego ha dado lugar también a cámaras de cine con ese nombre, ¿vale? Pero el original es esto, una rueda que da vueltas, que tiene rendijillas, ¿vale? Y nosotros observamos el interior, que es una lámina en el que se ven dibujos en diferentes fases de movimiento, pero cuando aceleramos esto a rodar, por así decirlo, cuando damos esto a que ruede, el zootropo, pues lo vemos en movimiento, ¿vale? Lo mismo es el praxinoscopio, que es el mismo efecto, pero tiene una serie de espejos, ¿vale? Bueno, pues digamos que estos son los antecesores del cine de animación. Gracias a esto, pues digamos que esto es el hito previo a que luego, pues miles de dibujos solapados y pasados a una tasa rápida de movimiento, pues nos den la idea de que existe movimiento en esos dibujos, ¿vale? Nuestro ojo no capta esos cortes, entonces, pues directamente parece que es todo continuo. Mirad, la primera película de dibujos animados en la que aparece un artrópodo, bueno, no solamente la primera en la que aparece un artrópodo, sino también de las primeras películas que existieron de dibujos animados. Es esta, de este tal Winsor McCay, en 1912 ya. ¿Cómo funciona un mosquito? Se llamaba. Está dibujada a mano, con trazos muy simples. La podéis encontrar en internet. Mirad, os vamos a poner aquí un poquito para que veáis en movimiento. No se ha puesto, ¿no? Ah, vale, que va con retraso. Sí, hay 20 segundos de retraso. Sí, sí. Y bueno, pues fijaos, aquí tenemos el mosquito que va a picar a un hombre. Fijaos que, bueno, pues está muy simplificado, aunque la forma del mosquito la vemos. Y luego pues tiene ese aspecto cómico y antropizado, ¿no? Veis que tiene, pues, que tiene un maletín, tiene un sombrerito, se pone ahí una silla para sentarse a picarle al sujeto este. Y luego pues digamos que le está todo el rato molestando y el señor pues está todo el rato intentando librarse de él, ¿no? Hasta que llega un final. Bueno, no os voy a hacer el spoiler, pero podéis imaginar, fijaos cómo ha aumentado de tamaño, ¿no? De picarle al señor. Bueno, fijaos que se logra perfectamente el movimiento ya en esta película, ¿no? Y tiene ya 100 y pico años. O sea, ya hace más de un siglo que se hizo una película de dibujos animados. Bueno, vamos a
aquí. Bien. Bueno, pues estos fueron los primeros experimentos que se hicieron con el cine de artrópodos. Entonces, podemos decir que todo esto fue optimizado pues, por la gran compañía de los sueños que conocemos, ¿no? Por Walt Disney. Y especialmente, la primera vez también que utilizan los artrópodos, en este caso, también como protagonistas, igual que en el vídeo anterior, es en este que se llamaba La araña y la mosca. Os voy a poner unas breves imágenes también para que... Ups, a ver. Fijaos, os vamos a poner aquí. Bueno, aquí, claro, la compañía Disney con Mickey Mouse, ¿vale? Entonces, si os fijáis, ahí tenéis las mosquitas, también muy simplificadas. A la araña, fijaos que le faltan patas, ¿no? ¿Cuántas patas veis? 6, ¿no? 6 patas. Le faltan un par de patas. Bueno, esto es también... Esto es algo que es habitual en muchas películas con artrópodos, que quizá por simplificar aparecen con menos patas de lo normal, ¿no? Incluso las más modernas, como luego nos contará Mario, ¿no? Veis ahí las moscas, bueno, luego, bueno, hay ahí libélulas, y, bueno, hay un poco de todo, ¿no? Fijaos que, claro, ¿por qué la gente prestaba atención a este tipo de dibujos animados? Pues porque son cosas curiosas, no están en términos habitualmente, ¿no? Pues a la gente le llama la atención el conocer de animales o de seres vivos de los cuales tiene poco conocimiento, aunque realmente no podemos sacar mucho de la ecología de los animales viendo estos dibujos, pero bueno, es divertido, nos acostumbramos a verlos y bueno, pues vemos también algunos aspectos sobre la naturaleza de estos seres, ¿no? Bien, bueno, fijaos que Walt Disney también es el primero que crea, bueno, no sé si es el que crea o es el que desarrolla la técnica Technicolor. Entonces, este también es el primer dibujo animado en el que se mete el color y precisamente tiene que ver con un saltamonte y unas hormigas. Es la fábula típica de la cigarra y las hormigas. Pero, bueno, pues hecha dibujos. Vamos a ver, también tenemos algunas imágenes que os podemos poner. ¿Veis? Está bastante... Bueno, yo estos dibujos, yo los he seguido viendo. Si tenéis algún canal de la factoría Disney o si tenéis, no sé, habéis adquirido algunas películas de vídeo o algo así, muchas veces los ponen como cortos, como extras de las películas, ¿no? Ahí tenéis la reina de las hormigas, ahí llega el invierno, mira, el pobre saltamontes, o cigarra, como quieran llamarlo, pues está ahí que no tiene que comer, ¿no? Bueno, pues eso. Bien. Y también quería contaros que, bueno, que aparte del propio dibujo, empieza a haber alguna película en la cual se utilizan algunas técnicas, las técnicas stop motion, de movimiento parado, ¿vale? Que mediante las cuales pues se reproducen de una forma como más natural pues cualquier tipo de animación. Básicamente es cuando se empiezan a utilizar este tipo de herramientas. Fijaos, os he puesto, os vamos a poner aquí unas imágenes de la película de King Kong, ¿vale? Tienen truco, ¿veis? La técnica de stop motion, seguro que os suena, mirad, ahí hay un cangrejo, se juega con diferentes cámaras, con fondos, me imagino que se empezaría a utilizar fondos verdes o algo así, o pantallas detrás, como para hacer ver que los personajes estaban dentro del escenario, ¿vale? ¿Veis? Ahí tenemos, yo qué sé, diferentes artrópodos, han caído en una sima. Ahí tenéis lo que parece un cangrejo, luego aparece una araña, creo que hay escorpiones. Bueno, esto tiene truco. Esta película realmente está rodada en la actualidad, o casi hace unos poquitos años. Lo que había sucedido era que sí se había grabado unas escenas similares a estas para la película de King Kong, pero para la época eran muy cruentas. Fijaos que ahí ha caído hasta el apuntador, ¿no? Se los han comido todos los bichos. Para esa época eran muy cruentas y entonces fueron eliminadas, pero luego se perdieron. Entonces Peter Jackson, ¿recordáis que Peter Jackson hizo una nueva versión de King Kong? Pues para esa versión de King Kong dijo, pues voy a aprovechar y también voy a hacer
voy a recuperar, ¿no? Esas posibles escenas anteriores, utilizando las mismas técnicas que se utilizaban en la antigüedad. Yo creo que Mario nos puede contar un poquito más de qué va esta técnica, ¿verdad, Mario? Bueno, pues sí, voy a hablaros del stop motion. Ya por fin me ha dejado Paco un ratito. Perdón. Bueno, soy voy un a, pesado. voy a empezar además como no se debe empezar, que es leyendo una definición, que es algo que a nadie le gusta, pero lo voy a leer. El stop motion es una técnica de animación y vídeo que se caracteriza por la grabación en vídeo de imágenes que son fijas, que grabadas unas tras otras van dando la sensación de que en realidad se está grabando una sola imagen que se está moviendo. O sea, básicamente son fotos que haces a un muñeco, por así decirlo, y luego las superpones, vas poniendo una detrás de otra y al final te sale un movimiento, ¿no? Un poco lo mismo que los dibujos animados, es que Es lo mismo, lo que sí. pasa es que tienes el dibujo y aquí, pues claro, la complejidad es un poquito mayor porque necesitas un modelo e ir moviendo ese modelo tú. Bueno, pues el pionero de esto, sobre todo en artrópodos, es Vladislav Starevich, que es un ruso, como habréis deducido muchos, que curiosamente me recuerda un poco a mí después de la presentación que ha hecho Paco, porque este señor no era biólogo como tal, pero desde pequeño sus primeras pasiones fueron primero el teatro y la entomología. Y entonces fue buscando cómo unir esas dos pasiones y lo encontró entró en el Museo de Entomología ahora no recuerdo el nombre de dónde era, pero creo que era de Kiev o de una zona por ahí. Y entró allí y empezó a dedicarse a intentar filmar animales, ¿no? Intentaba filmar sobre todo escarabajos. Y se dio cuenta de que cuando intentaba filmarlos, claro, en aquella época necesitaban mucha luz para poder grabar. Y esa luz hacía que pararan los comportamientos que estaban haciendo estos insectos porque se asustaban, porque les molestaba la luz, porque se iban, etc. Entonces dijo, joder, ¿qué puedo hacer para documentar esto? Para que salgan estas actitudes, estos comportamientos que hacen estos animales, si no puedo grabarlos a ellos mismos. Y dijo, vaya, pues tengo aquí un par de escarabajos muertos, pues voy a poner estos escarabajos muertos, les hizo pues como unas patas de alambre para poder moverlas e irlas articulando, y de esa manera, pues a partir de fotos, creó las películas, que la primera que se hizo de stop motion es prácticamente, no llega a ser una película, por eso la que os ha enseñado Paco es la primera película, porque esta fue un cortometraje y se llamaba, el ciervo, ¿cómo se llama? Cervus lucanus. Era simplemente del escarabajo, del escarabajo ciervo. Entonces, cómo se movía y cómo luchaban entre ellos por las hembras. Después de este ya hizo otro que sí que tuvo como más reconocimiento a nivel mundial, que era la luciérnaga y las hormigas. Debería haber puesto los títulos para que no se me olvidara, pero bueno, la luciérnaga y las hormigas, que esa fue ya en 1912, la otra era en 1910, y esa, curiosamente, sigue la misma fábula que ha contado antes Paco, que es la de las hormigas y la cigarra. De las hormigas que están durante la primavera y el otoño incluso, y el verano, cogiendo alimento para sobrevivir por el invierno, y sin embargo la cigarra está bailando, pasándoselo bien, y luego pues al final pues no acaba bien, ¿no? Como os digo, esta técnica se ha utilizado muchas veces. Por ejemplo, Te la sí. pongo. Ahí, a ver, Sí, es verdad, vamos a poner el ejemplo. lo teníamos aquí. Aquí. Este es Ray Harryhausen, que es pues el mayor referente de stop motion en la historia, según Paco me ha dicho. Esta no me puedo apuntar el tanto. y Esto viene con la edad, perdón. hizo ciertas colaboraciones. Es que de pequeño he visto muchas películas de estas. Hizo hizo algunas colaboraciones con Vladislav, con el que os he contado. Aquí, por ejemplo, estáis viendo cómo pues bueno, utiliza cangrejos. Esto es un poco lo mismo que hemos visto antes de la de King Kong, pero esto es fidedigno, esta sí que es real de su época. Bueno, hay muchos animales, sí, muchos pero habéis animales. visto, mirad, por ejemplo, aquí. Bueno, ahí está Una la abejilla. abejita. Sí, están las pelis estas conocidas de Jason y los Argonautas, Sinbad el Marino, todas esas que muchas veces nos las ponen los sábados en alguna nacional. Aquí vemos unos hombres luchando contra escorpiones. Claro, todo esto en aquella época no había otra manera de hacerlo. Era de esta manera o no se hacía. Y esto era muy complicado. No es una forma... Vamos a quitar la propaganda. A ver, señorita, por favor. Sí. Vale. Dale a Aquí, ¿no? agrandar. Ahí, Eso vale. es. Genial. Vale, entonces, ¿cuál es el problema del stop motion? Lo que os cuento, que es, primero, caro, porque tienes que construir un modelo que sea realista, que necesita, pues, escultores o quien se encarga de hacer esto.
que ya es caro, y luego además es pues aparatoso porque tiene que ser de un tamaño adecuado. Se puede hacer algo muy pequeño, pero te va a costar a lo mejor un poquito más según qué cosas, sobre todo para detalles, etcétera. Y luego pues que además vas a necesitar mucho equipo. Aquí tenéis, por ejemplo, esta foto que es de un stop motion de una abeja, y ya veis lo grande que es y la de equipo que hace falta para estar movilizándolo, para estar tomando cada foto. Ejemplos muy buenos de estos, pues por ejemplo, es la película de Cariño encogido a los niños, que a mí me gusta mucho las hormiguitas cómo hacen de aliadas, pero están hechas con stop motion, la mosca está también. Y bueno, aquí veis lo que os digo, el ejemplo de este es Ladislav Starevich. Y bueno, a día de hoy debo decir que ya se usa, esta técnica se utiliza mucho menos, porque es verdad que ya puedes conseguir resultados, sí, mejores, iba a decir no mejores, pero sí, mejores que los que conseguías con stop motion, pero hay gente que sigue utilizándolo y se sigue utilizando en determinadas circunstancias, porque sí es verdad que da un toque muy especial y tiene unas características que no se consiguen, o al menos es difícil de conseguir con el CGI, o un poquito cómo hace sus diferentes montajes, y bueno, creo que puede quedar interesante. Y ya pues te vuelvo a pasar la pelota a ti. Solo añadir una cosa, que es normal que se siga utilizando con artrópodos porque, bueno, ya veis que muchas veces el movimiento de los artrópodos es muy estereotipado, ¿no? Y entonces, claro, el stop motion, como son imágenes que parece que cortan el movimiento, pues da esa idea, o sea, parece que, como que refuerza la idea de que sea un artrópodo. Entonces yo creo que por eso se sigue haciendo con, Sí, puede con ser. algunos de estos. Bien, pues ¿Paso? vale, sí. Vamos a correr unos cuantos años, ¿vale? Después de que Walt Disney pues consiguiera sacarles ahí a relucir un poco, resulta que surgieron competencias. Por ejemplo, la Warner Bros., pues ya sabéis, Bugs Bunny y compañía, pues generaron algunas también películas, ¿no? También hemos traído aquí a ver, vamos a ver. ¿Veis? Aquí, la Warner Bros. Pictures Presents, ahí tenéis, ¿no? Vamos a ver. ¿Veis? Aquí ya, pues, todo lujo de detalles, como para mostrar que incluso sabían más que Walt Disney, ¿no? Entonces, veis que ahí todo... Este cortometraje, de hecho, nos hablaba de la ecología de algunos animales. Bueno, en plan cómico, y teniendo sobre todo la excusa de la araña y la mosca también, de nuevo, pero bueno, está curioso. Y la otra competencia que surge es Hanna-Barbera. Hanna-Barbera, todo el mundo, bueno, no sé, la de mi edad, por lo menos. Recordaréis la hormiga atómica, ¿no? Era la época de, venga, todo tenía que ser atómico, ¿no? Todo tenía que ser atómico, pues la hormiga también, atómica. Y tenía superpoderes. Y es que esta entrada, esta intro de los dibujos de la hormiga atómica, es que los tengo metido en la materia gris. Yo creo que cuando se me borre todo, todavía seguiré pensando en la hormiga atómica. Es que la cantidad de veces que la puedo haber visto, ¿no? Porque no es como ahora que te cortaban la intro una vez que te ponían o que te ponen 20 capítulos seguidos. No, no. Antiguamente te ponían la intro en todos los capítulos. Al final se te quedaba grabando de alguna manera. Bueno, pues fijaos que en este caso son los protagonistas también de la historia. También hay simplificaciones. La hormiga tiene 4 patas en vez de 6, ¿vale? Y bueno, sabemos que es una hormiga porque lo dicen, porque puede ser cualquier bicho con antenas y casco, ¿no? Pero bueno, tenía superpoderes, era muy fuerte, que era lo que se contraponía a lo que esperamos de una hormiga, que no es tan fuerte. Bueno, para su tamaño sí es fuerte, pero no es especialmente fuerte, no puede levantar elefantes, ¿no? De forma habitual. Disney, no obstante, siguió con la búsqueda de nuevas tecnologías. Entonces, a partir de los años 60 y 70, seguramente lo habéis notado, el trazado de los dibujos de Disney es muy diferente, ¿no? Todo empezó con 101 dálmatas, luego siguió con los aristogatos también, los rescatadores. Utilizaban técnicas serigráficas que les favorecían, optimizaban el hecho o sea, ten en cuenta que para hacer una película de estos dibujos animados, por ejemplo, con Blancanieves se tiraban años, y con otras películas de este tipo, ¿no? Un largometraje podía ser. Entonces, inventaron estas técnicas serigráficas como más para optimizar, con lo cual tenían una película en poco más de un año. Apenas un año ya tenían una película. En la película de los rescatadores vuelven a meter algunos artrópodos. En este caso los meten como personajes secundarios. No sé si recordáis esta escena
que Bernardo y Bianca cogen un barco y es una libélula la que les propulsa, ¿no? Como a modo de motor. Bien. Por otro lado, al mismo tiempo, pues hay películas de ciencia ficción que se benefician de todo esto que se está aprendiendo con los dibujos, con la animación en dibujos, ¿no? Hay muchas películas que, como decía al principio, aprovechan no solamente marionetas y efectos especiales, sino también dibujos, pero lo mezclan de tal manera que, bueno, pues el resultado puede ser este, ¿no? Que vemos aquí. Todo el mundo seguramente recuerda el abrazacaras de Alien en el octavo pasajero. No es que sea un artrópodo, siendo justos, no es un artrópodo, pero sí es cierto que tiene muchos detalles, a ver, vamos a ver, que nos recuerdan, espero que no salga nada cruento, no creo, a ver si coincidimos. Joder, antes he visto un montón de imágenes, lo que pasa es que no me he quedado con la... no, era publicidad, me caché. Bueno, el caso es que, a ver, había alguna imagen que se veía muy claramente, bueno, aparte de los dibujos, aquí está, por ejemplo, ¿veis? Todos estos modelos fueron desarrollados por Geiger, que era un dibujante muy obsesionado con toda la ciencia ficción preatómica y atómica, digamos, ¿no? Con todos los contenidos de Lovecraft y sus mundos. Y entonces, bueno, pues esos mundos implicaban muchas veces que había que meter apéndices, tentáculos y demás, ¿no? Pues si os fijáis, estos bichos abrazacaras, esta fase del alien, pues recuerda bastante un artrópodo por esa especie como de apéndices articulados, ¿no? Que son 8, además. Mira, no me había como fijado. las arañas. Qué Son guay. sí, como... Y luego hay otras películas, por ejemplo, la antigua de La Mosca, ¿vale? Bueno, hay otra más antigua, pero bueno, digamos la medio moderna de La Mosca, venga. En los años 80 pues también utilizaron las animaciones, ¿no? Bueno, marionetas, dibujos, etcétera. Hay otras películas que también utilizan a los artrópodos como villanos, como la película de Aracnofobia. No es que sea una película de ciencia ficción estricta, en este caso, era más como de terror y risa, humor. Y luego hay otras películas también, por ejemplo, en las que se empiezan a utilizar algunos detalles ya por ordenador, ¿no? Por ejemplo, aquí en esta película, en Mimic, que supongo que no hago un spoiler si os cuento más o menos de qué va, ¿no? Han pasado más de 20 años, ¿no? De esta película. Pero básicamente tiene que ver con que se creaban híbridos de diferentes insectos con el ser humano, ¿no? Entonces tenían esta pinta como un polillón gigante, ¿no? Y una de las grandes películas que ya utiliza todas las herramientas que había en ese momento, tanto digitales como propias de animación, ¿no? De dibujo y efectos especiales, pues seguramente recordaréis, es Starship Troopers. Starship Troopers, por lo menos la primera, que luego las siguientes yo no sé cómo, ya no me he fijado tanto. Pero en Starship Troopers vemos muy claramente la presencia de unas especies alienígenas que se parecen mucho a los artrópodos. Bueno, las vemos aquí muy rápido. Bueno, el director de Robocop, sí, Paul Verhoeven, desarrolló estas películas. A ver, vamos a ver, yo creo que la guerra aquí, ¿no? ¿Veis? Hay de todo. Hay una especie como de arañas con pico, hay otras especies que vuelan, hay otros que son como escarabajos bombarderos. Ah, espera, ahí justo me lo he pasado. Bueno, ahí salía un escarabajo bombardero o algo así, similar, ¿vale? Que vamos, que utilizan recursos relacionados con los artrópodos, pues para evocar esa sensación como de extrañeza, misterio, espectacularidad, ¿vale? Que vamos, que todo tiene que ver muchas veces con lo poco que conocemos de los artrópodos, que al final, pues en cuanto nos ponen algún detallito más, pues nos llama la atención. Y también tiene que ver con que pues, mucha gente pues siente asco, digámoslo así claramente, por los artrópodos, sí. Y entonces pues se aprovecha eso, ¿no? Para películas de terror o ciencia ficción que nos hablan de bichos similares. Que un inciso, Paco, Belén, que estás haciendo una pregunta,
luego entramos más en ese detalle, en si pensamos que lo de la antropización es buena o mala y bueno, y por qué se hace, o por qué creemos que se hace. Sí. Fijaos que en estos casos en películas de ciencia ficción no están antropizando, en este caso, son los villanos siempre. En los dibujos animados sí se han antropizado, pero en las películas de ciencia ficción es que es difícil. Imaginaos que el abrazacaras no, de repente sacar una boca y nos empezar a hablar. Pues es que perdería mucho la película, diríamos que sí. Esto es de coña, es de humor o qué, ¿no? Claro, nos tiene que dar miedo, tiene que ser algo desconocido, ¿no? Bien, al mismo tiempo, después de que Disney desarrollara esas técnicas serigráficas, pues Disney empezó a hacer pequeñas incursiones en el mundo digital, que es lo que acabamos de ver con las películas de ciencia ficción. Todo empezó con los rescatadores en Cangurolandia, que sería como una segunda parte de los rescatadores, pero ahí no sale algún artrópodo, pero es en plan detalle. Pero digamos que luego, pues esas técnicas digitales favorecieron no solamente el hacer películas más rápido, sino darle una mejor claridad y crear movimientos mucho más naturales. Si recordáis El Rey León, ¿no? Hay alguna escena en la que Timón y Pumba le hacen comer, porque no le dejan ser carnívoro, le dan de comer insectos, ¿no? También, al mismo tiempo que se hacen estas películas digitales, ¿no? Digamos que el gran hito serían estas dos de aquí abajo, que ahora comentaremos, se sigue utilizando el stop motion, la técnica que hemos visto antes, ¿no? Especialmente por este señor, Henry Selick. Si os digo a lo mejor James y el melocotón gigante, que es esta película, no sé si todo el mundo la recordará, pero a que sí recordáis, por ejemplo, Pesadilla antes de Navidad, ¿no? Pesadilla antes de Navidad, Los mundos de Coraline. Pues este señor le había gustado mucho todo lo que había montado, lo que se había montado previamente en stop motion Harryhausen. Y entonces, pues estaba muy influido por ello. Y sobre todo le gustaba el mundo de los insectos también. Entonces, si vemos, por ejemplo, os voy a poner no de James y el melocotón gigante, ¿vale? Que sí, en este más claramente casi todos los protagonistas, aparte de James, eran insectos o bichitos. Lo que sí os voy a poner, que a lo mejor recordáis, es más alguna escena de Pesadilla antes de Navidad. ¿Os acordáis de Oogie Boogie, el hombre del saco? Esto tampoco creo que os reviento nada si vemos, no os spoileo nada si vemos este final, ¿no? De cómo le vencen. Veis que cuando le quitan el saco, realmente es un conglomerado de insectos, ¿no? Todo ello, fijaos el mérito, ¿eh? Es todo stop motion. O sea que todo esto que estamos viendo, cómo se está deshaciendo, cómo caen todos los bichitos y eso, todo eso es stop motion. O sea que todavía se sigue utilizando esa técnica, ¿no? Bien. Vale. No voy a hablar mucho de estas películas, porque seguramente algo contará Mario de ellas. Pero sí es cierto que fueron un gran hito en el uso de recursos digitales y de ordenadores en la pantalla, ¿vale? En todas las películas de dibujos animados. Fijaos que se publicaron, fueron estrenadas el mismo año, con 1 o 2 meses de diferencia. Yo creo, y me parece que lo entenderéis, que fueron tan exitosas gracias a que hubo competencia incluso entre ellas, a ver quién las sacaba antes, ¿no? Porque ambos nos proponían un mundo de hormigas, ¿no? Con diferentes historias, diferentes estilos, pero eran también utilizados los insectos, en este caso, y algún artrópodo más, porque se utilizan también arañas y demás, como los protagonistas de las historias, ¿no? Y marcó una revolución en todos los usos digitales de los artrópodos. ¿Qué avances tecnológicos tenemos en la actualidad? Pues en la actualidad, bueno, todas estas ventajas, todos estos hitos que se habían alcanzado previamente, la verdad es que se han llegado incluso a rango personal. Es decir, ya no tienes por qué ser experto para realizar estas animaciones. Hay programas, hay herramientas que te permiten modelizar por ordenador cualquier tipo de animal, en este caso pues estamos hablando de artrópodos, darle texturización, darle detalles, animarle con un movimiento relativamente natural, simular pues efectos que pueden tener. Hay también estrategias de realidad aumentada, como tipo Pokémon, por ejemplo. Bueno, ahora lo voy a contar.
Y también ha mejorado mucho la automatización en masa, ¿no? Cuando hay que representar muchos de estos individuos, por ejemplo, un hormiguero, se me han mejorado mucho los escenarios de fondo, todos con los aspectos naturales donde se pueden encontrar estos animales. Y luego también, pues gracias, yo creo que al confinamiento, el trabajo a distancia que se ha popularizado, se ha globalizado, pues también ha mejorado que se junten expertos en estas técnicas, dando lugar a resultados mucho mejores. Os quería contar algo sobre estos avances tecnológicos de realidad virtual y aumentada, muy simple, ¿vale? Fijaos que en el propio Google, ¿vale? Si nos metemos en Google, ponemos el nombre de algún insecto, digamos que hay un listado de insectos, vamos a poner, por ejemplo, yo he puesto aquí mariquita, mariquita, ¿veis? Si buscáis en mariquita, hay una entrada precisamente que dice observa un ejemplar de mariquita en 3D. Si le damos ver en 3D, pues como podéis ver, a ver, está cargando, ahí tenéis la mariquita, la podemos mover, ¿veis? E incluso podemos decir ver en tu espacio, no le voy a dar porque ahora mismo como no es una superficie, pues no saldría, ¿vale? Pero la podéis ver como los Pokémon, como la aplicación de Pokémon Go, pues lo mismo, pero con diferentes artrópodos y está bastante logrado, ¿vale? Esto nos permite, pues, se nos abre un mundo para el estudio de muchos de estos, no solamente para el divertimento, sino también para el estudio, ¿vale? Entonces, claro, como podéis ver, la ciencia está muy implicada en todo lo que tiene que ver con la animación de estos artrópodos, ¿no? Hemos, como científicos, ayudado a dar detalles sobre la anatomía, el comportamiento, la ecología. En ese sentido, no sé si recordáis, hay una película que se llama Minuscule, luego nos la comentará Mario, y también hay una serie, 2 temporadas de mini cortos de Minuscule que están asesorados por académicos. Es una compañía francesa que desde el primer momento pues, ha decidido contar con académicos, ¿no? Investigadores, entomólogos, que les digan cómo pues, que les cuenten todos los detalles de la vida de estos seres, ¿no? Hicieron primero un documental, Microscope o algo así se llamaba, o no me acuerdo ahora mismo, y a partir de ahí sacaron esta serie de películas. Yo ya me callo, perdón, Mario. Perdonado. Continúa tú. Perdonado. Bueno, yo quiero hablaros ahora también de la simbología y de los valores que transmiten los artrópodos en el cine de animación, ya siendo más específicos, ¿no? Uno de ellos es el trabajo en equipo y la cooperación. O sea, creo que siempre se ha entendido, sobre todo porque uno de los grandes referentes que tenemos de insectos, sobre todo las personas que no nos dedicamos a ello al 100% o que no tienen una conciencia muy grande de qué es un insecto, qué no, y la cantidad de especies que hay, pues son los himenópteros. Los himenópteros son de los más conocidos y son curiosamente animales que trabajan mucho en equipo, que cooperan un montón, animales sociales, que podríamos decir que tienen una mentalidad pues muy de colmena, ¿no? Lo que se suele decir. Y por eso el trabajo en equipo y cooperación, que suele achacarse a prácticamente todos los insectos. Cuando vemos películas, en casi todas las películas cooperan, aunque sean especies que no son tan, a lo mejor, sociales, incluso puede ser que sean arañas, pueden ser otras especies y aún así cooperan. Bueno, un ejemplo sin ir más lejos que me viene ahora a la mente es Harry Potter. En Harry Potter las arañas, que son tarántulas realmente, están todas, las tarántulas, todas esas, viviendo en el mismo lugar cuando ya son adultas y todo. Eso en la vida real no pasa. Las tarántulas, al menos las más comunes, por ejemplo la tarántula de dedos rosas, no viven todas en el mismo lugar. Cuando son adultas, cada una vive en su propio agujerito, en su propio nido, ¿no? Pero no se juntan todas. Y sin embargo ahí también llegamos a lo mismo, a creer que todos los insectos tienen una capacidad de cooperación o de trabajo en equipo que realmente nos viene mucho de que pensamos casi siempre en los himenópteros cuando pensamos en insectos. Luego, persistencia y superación. Un poco por lo mismo, cuando tú trabajas en equipo, pues lo que te pasa a ti no tiene tanta importancia como lo que le pasa al grupo, ¿no? Como lo que le pasa a la colmena o al hormiguero. Y son un muy buen ejemplo y casi siempre se utilizan también de esa manera como tratar de, sobre todo para personajes inspiradores, ¿no? Que te tienen que enseñar que las cosas malas te pueden venir en la vida, pero que aún así, si aguantas y persistes, vas a ser capaz de superarlo, ¿no? Entonces, los insectos, hay un montón de cosas en las que se utilizan, quizás no se suelen utilizar tanto, por desgracia, es lo último que he puesto, pero no se suelen utilizar tanto tradicionalmente como algo de creatividad, fantasía, como algo bonito. En muchos casos se ha utilizado ya como algo más de amenaza o de miedo,
por lo que os cuento de que no se los conoce tanto. Las mariposas sí, ¿no? Las mariposas siempre han sido algo muy bonito, pero por ejemplo arañas, casi todo el mundo tiene repulsa por las arañas o no le gustan, y por eso también se han utilizado tanto en, pues, en películas para... Pues bueno, es que la misma que os he dicho, ahí son un animal, estas arañas de Harry Potter, que dan mucho miedo, que tienen una tonalidad muy oscura en todos los fotogramas, que se utiliza pues un código de color. Resiliencia tienen, sí, por supuesto, tienes toda la razón, Magus. Pero ¿qué es eso? Que entonces siempre tienen como diferentes mensajes, ¿no? Simbologías. Adaptación y cambio, lo mismo. Se ha utilizado muchas veces la metáfora, ¿no? de la metamorfosis. De que en tu vida pues tienes que ir llevando a cabo pues una metamorfosis en la que empiezas siendo pues la larva, ¿no? Después pues pasas a ser la pupa y luego ya llegas al adulto, ¿no? Un poquito como si se tratara de una mariposa. Oruga, pupa, que es lo opuesto. Es que, perdón, yo a veces soy un poco caótico, discúlpame por eso. Y conexión con la naturaleza, por supuesto. Un insecto también por cómo es el mundo donde vivimos, donde cada vez hay más asfalto, donde cada vez hay menos insectos en la naturaleza. Es una de las cosas en las que trabajan aquí, de hecho, en eso, en la conservación de los insectos y sobre todo en ciudad, en por qué cada vez hay menos. Y a la vez que cada vez hay menos, cada vez tenemos contacto con menos insectos, con menos artrópodos en general, pero los insectos al final son los que más tenemos normalmente en nuestro día a día. Perdón, Mario, el pesado. 2 apuntillos. Rápido. No te robo mucho tiempo. No. Dame los apuntes que quieras. A ver, 1. Se utilizan también como persistencia y superación porque para los niños es guay. Como son pequeñitos y superan grandes problemas, pues ellos dicen, pues yo también, ¿no? Y luego, según un estudio, los artrópodos más utilizados en películas de animación han sido las arañas, pero con mucha diferencia. Ya está. Pero no de protagonistas. No, eso seguro que siempre no. secundarios malos. Sí, siempre malos. Vale. Estoy corriendo un poco, pero porque vamos... No quiero tampoco que esto dure 1 hora y media, ¿eh? Entonces, vale. A Bug's Life. Yo he dejado los títulos en inglés porque yo qué sé. Porque pensaba que a lo mejor esto era más... Pero debería haberlos cambiado. Es bichos, básicamente. A Bug's Life, bichos, que sobre todo muestra mucho el tema de la ecología y la conservación, para mí, porque mezcla muy bien las interacciones que hay entre todos estos insectos, entre todos estos animales. Que sí es verdad que en la vida real no tienen la interacción que tienen, por supuesto, en la película, porque aquí hacen una antropización, sobre todo para que nos caigan mejor, para que empaticemos más con ellos. Y en parte esto es lo que preguntaba Belén. La antropización sobre todo es para que podamos ponernos en su piel. Si nosotros vemos algo que no se parece en nada a nosotros, no vamos a empatizar, no nos va a importar si le pasa algo malo, no nos va a importar si le pasa algo bueno. Entonces, por eso se antropiza normalmente, sobre todo cuando tienes un protagonista, cuando quieres que este sujeto al que le pasan cosas te importe. Si lo que quieres es lo contrario, pues intentas que no se parezca y que incluso generes odio, ¿no? Por eso muchas veces, como decía él, en la ciencia ficción, que normalmente se utilizan como algo negativo, pues no se los antropiza, se hace todo lo contrario, se los pone lo más asquerosos, lo más feos que se pueda, ¿no? Que sean lo más incomprensible posible. Entonces, bichos sirve mucho para eso, nos enseña cómo interactúan entre ellas las hormigas, aunque es cierto que, como digo, no es totalmente fiel, porque no pueden y porque no deben serlo, porque están pensados para niños, para que empiecen a tener un primer contacto. Particularmente yo, mi gusto por los insectos y por la entomología en general viene en parte de esta película. Yo sí que nací más o menos cerca de esa época. Podemos decir entonces que el cine de animación ha dado una idea muy particular del mundo animal más que cómo son realmente. Sí, pero es que claro, tú no puedes empezar a enseñar un libro por la última página, tienes que empezar por la primera y empezar haciendo una introducción y con lo más bonito, ¿no? Para que te llame la atención para luego ir a lo más farragoso. Dicho esto, Ferngully y The Last Rainforest. Esta sobre todo entró mucho en la conservación, en la ecología. Si bien aquí los protagonistas no son como tal los insectos, el protagonista son hadas y un hombre que va a talar el bosque y cuando está talando, pues por una cosa mágica, se hace más pequeño, tipo pues como lo de Cariño encogido a los niños, y entonces empieza a haber un mundo muy diferente, en el que hay un ecosistema enorme, que igual que nos pasa a nosotros, como somos tan grandes y vemos algo pequeño que no comprendemos y que solo vemos además lo superficial, porque en muchos casos estos animales se esconden o no los vemos tan de normal, pues no nos importa y no comprendemos. Y aquí se entra mucho en la conservación, sobre todo por el tema de las selvas, ¿no? De la tala, de la deforestación.
y cómo sufren estos animales y cómo sufren sobre todo pues estas comunidades. Aquí sobre todo los artrópodos, además de ser pues un poquito el relleno, digamos, ¿no? Lo que forma todo ese ecosistema en el que viven los protagonistas, también son en parte, pues lo estoy viendo aquí, estos escarabajos rinoceronte son el medio de transporte, también utilizan las mariquitas como transporte y digamos que de esa manera lo meten y hacen que a ti, que no lo has visto nunca, sobre todo como niño quiero decir, que no lo has visto nunca, que nunca has pensado en los escarabajos como algo ni siquiera vivo, lo has pensado como un juguete que está por ahí, pues empieces a ver que tiene pues sus necesidades, que le dan de comer, que tiene una utilidad y que tiene pues en definitiva cosas que aportar. Luego B-Movie, que esta es más moderna, que se centra mucho, es como la versión moderna de la abeja maya en cierto modo, y se centra mucho en enseñarte pues el tema de la polinización, lo importante que es, cómo interactúan unas colmenas con otras, unas especies de polinizadores con otras, y está muy bien también, la verdad. Y luego Minuscule, que es la que ha comentado Paco, que a mí particularmente me gusta mucho porque es muda. Bueno, no es que sea muda de que no haya sonido, pero no hablan. Aquí no están nada antropizados y de hecho es bastante fiel. Se nota mucho que efectivamente se han documentado muy bien, que se ha hecho de una manera muy, muy técnica, muy fiel. Y sí que me gusta mucho porque, por ejemplo, empieza a introducir conceptos como las especies invasoras. Por ejemplo, aquí hay unas hormigas que son, aquí no dan más detalles que son hormigas negras y hormigas rojas, pero podemos suponer que estas hormigas rojas son hormigas argentinas o la clásica hormiga roja que ahora se está poniendo tan, no de moda, pero que está saliendo tanto en las noticias por si ha llegado a Europa, y que invaden a estas negras y se da como una guerra entre las hormigas negras y las hormigas rojas. Y luego pues otros insectos que también meten, pero la verdad que para mí los protagonistas de la película son la guerra entre las hormigas rojas y las hormigas negras. Y también muestra mucho pues cómo dejamos cosas, basura que los insectos aprovechan, que reciclan, que tienen también sus servicios ecosistémicos. En definitiva, yo la verdad, si tuviera que recomendar una de estas 4 para una persona adulta, sería Minuscule. Sin duda. Vale. Iconos de películas animadas. Hay iconos que, para mí estos son los 5 que al menos yo más recuerdo. Puede ser que sea por mi edad, también puede ser. Pero si bien la abeja maya yo no la he visto tanto, la verdad que es la que menos me toca a mí. También. Hay versión moderna, pero, Sí. pero a mí... Digitalizada, que ha sí, cambiado una y todo. nueva, sí. Pero en mi época yo esta no la veía. O sea, cuando yo era niño, la verdad que la abeja maya yo no lo he visto casi nunca. Pero es verdad que es la más icónica de mis padres y de prácticamente cualquier persona que hablo de una generación mayor, siempre me recuerda a la abeja maya. Luego las contestamos. Sí, la pregunta. vale. Es que yo tengo como siempre No os esta. preocupéis, luego os contestamos. Pero es un poco... Pero es un poco lo que os comentaba de... Lo mismo que os he dicho de B-Movie, se puede aplicar a la abeja maya. La diferencia es que en la abeja maya, al ser también pues una serie que tuvo muchos capítulos, sí que y que no se centraba tanto solo en la abeja, sino en toda la comunidad que había alrededor de la abeja, con escarabajos, hormigas, etcétera, todo lo que había por allí prácticamente, arañas también. Es verdad que la araña era la mala, ¿no? Un poco como siempre, pero sí que nos mostraba un poquito esa primera pincelada de todos los insectos que había, ¿no? Que en aquella época encima en la que se conocían mucho menos que ahora, pues yo creo que era muy necesario. Luego Flick, de A Bug's Life. Aquí un error que hemos comentado antes es que, claro, en Bichos las hormigas se antropizaron de manera que les pusieron 4 patas. Sin embargo, en Ants, que es la otra, que yo no la menciono mucho porque me parecería que es un poco hablar lo mismo que de Bichos, solo que a mi juicio, y parece que al suyo también, un poquito peor. Pero sí que en Ants hicieron algo que estaba mejor, que es que dejaron 6 patas. Pero luego pues tiene obviamente errores, pero sí que sirve muy bien. Y como os contaba de lo del icono, Flick es un personaje que al final no deja de ser un rebelde, que es el único de todo el hormiguero que quiere probar cosas nuevas, que quiere averiguar cómo conseguir comida de otra manera, cómo hacerlo de una manera más eficiente, etcétera. Y va a la contra del resto del hormiguero y por eso, pues en cierto modo, le acaban expulsando. Creo también que es un poco una oda al capitalismo, en cierto modo, ¿no? De sigue tu sueño, ¿no? Es un poco el sueño americano, pero en hormigas, ¿no? Pero es verdad que manda un mensaje muy positivo y que es un personaje que para mí es muy icónico, aunque quizás sea menos conocido entre la gente de, pues bueno,
entre todo el mundo, ¿no? Si no te gustan especialmente los insectos, si no te gusta especialmente esta película, probablemente no conozcas a Flick y sí conozcas a los otros 4, ¿no? En la otra película también, la de Ant, lo que intentan darte a entender es que busca tu camino, no seas como la gran masa, ¿no? Es como que intentan individualizar a cada uno. Claro, eso es. A mí una cosa que me rechina, perdón. No, sigue. Es que sabéis que, bueno, los himenópteros, la gran mayoría son hembras. Y aquí, sin embargo, hay machos y hembras al 50%. Pero bueno, vamos a permitir esa licencia. Claro, eso no lo he dicho, pero es otra antropización que hacen siempre. Meter machos, meter hembras. Yo, de hecho, una cosa que digo aquí en primicia es que yo no lo tengo terminado, pero estoy haciendo un guión que tiene que ver con las hormigas. Y yo sí quiero que todas sean hembras. Salvo que haya algunos machos concretos, pero muy concretos, ¿no? Pero es verdad que te pones en un lugar en el que es verdad que dices, claro, no le va a gustar a según qué personas. Sobre todo porque no va a empatizar tanto a lo mejor con un niño, si no vea con quién sentirse empatizado. Voy a acelerar. Luego Pepito Grillo, que como curiosidad no lo sé, pero seguramente cuando estaba escribiendo esto, quien escribió Pinocho, estaba oyendo grillos y pensó, joder, esto parece mi conciencia. Pues Pepito Grillo no deja de ser la conciencia de Pinocho. Sebastián, todo el mundo conoce a Sebastián y quería meter un crustáceo porque además de que lo conocen, los crustáceos también son artrópodos, que casi siempre son los grandes olvidados, y además pues un cantante estupendo. Y luego Spider-Man. Aquí he metido a Spider-Man porque para mí es, si piensas en insectos, me parece que es el mayor icono, a pesar de que no sea un insecto como tal, que es una persona que digamos que le meten características de insecto. Después, de todas maneras, voy a profundizar más en ello, o sea que paso ya a la siguiente. Influencia cultural. Han tenido una influencia cultural muy grande. ¿Por qué? Porque han generado interés en la naturaleza. Cuando los niños, cuando las personas en general ven estas comunidades y ven que todo esto está al alcance de su mano, no es lo mismo si tú tienes que salir a ver un lobo o ver un zorro, que no lo vas a ver, es casi imposible que lo veas, que sin embargo si de repente te empiezan a interesar las hormigas o te empiezan a interesar las mariquitas, los escarabajos, cualquier cosa, que dices, joder, es que salgo a la naturaleza y lo veo. Y lo veo fácilmente, no es algo complicado. Entonces ya eso te hace interesarte mucho más por salir a ver qué encuentras, porque sabes que lo vas a encontrar, ¿no? Es como ir a por un premio. Educación y conciencia, un poco lo mismo. Cuando te das cuenta de que estos animales tienen una vida, tienen unos objetivos, quieren hacer ciertas cosas, pues te das cuenta de que a lo mejor no es tan baladí que lo mates, o no es tan baladí que se extinga este animal. Y todo eso pues ayuda también a su conservación. Desarrollo de la empatía, lo mismo. Gracias también a estas antropizaciones que se han hecho y a que pienses que este animal tiene una importancia, pues tú mismamente mejoras, porque te haces una persona mucho más empática y sobre todo que se da cuenta de que hay cosas que no conoce, que es importante conocer y que sí que tienen una importancia aunque no las conozcas y que quizá deberías intentar conocerlas porque merece la pena. Y exploración científica. Al final, gran parte de los investigadores a día de hoy en entomología, en artrópodos en general, vienen de estas películas, vienen de estas cosas. No sé si es tu caso. ¿O a ti te dio por otra cosa? Sí, no sé. Es multifactorial. Multifactorial. Pero tiene una gran importancia. Por lo mismo, si generas empatía, si generas ganas de conocer estos animales, pues, joder, al final, si quieres conocerlos, pues, ¿cómo los vas a conocer más que si los investigas, no? También han servido como inspiración artística. Son animales que, por ejemplo, aquí os he puesto la escultura esta de Bilbao, pero incluso son una inspiración artística también en lo actoral. Como actor yo os digo que se utilizan animales para según qué personajes. Hay personajes que les quieres dar un toque a lo mejor más felino y se mueve como un felino. Hay personajes que a lo mejor quieres que sean pues como un insecto más, que tengan movimientos más estereotipados, como ha dicho él, en el sentido de que sean más eléctricos. De repente hago así, de repente hago así. Todo esto se utiliza y todo esto los artrópodos tienen importancia también. Referencias culturales y humor. Aquí os he puesto la imagen, ya estaréis deduciendo que a mí Harry Potter me pegó muy fuerte. Pues aquí estáis viendo la imagen de Ron con una araña encima, con un... Ambipligio, eso era. Con un ambipligio que también causa gracia, porque es verdad que a todos nos pasa, ¿no? Y son capaces de generar un poquito esa reacción en nosotros, ¿no? Y merchandising. Se ha movido muchísimo dinero alrededor de los artrópodos y de las películas que se han hecho. Bueno, aquí tenéis, efectivamente. Y hay, pues, desde peluches, juguetes, estuches estampados en general,
camisetas como la que lleva Paco, Funkos también se han hecho, o sea, han tenido una influencia muy grande también a nivel económico. Bueno, han tenido y tienen. Y luego, ¿cuál es el futuro? Pues bueno, en el futuro ya os he enseñado un poco de ese futuro, Paco, con la aplicación esta, pero al final la animación por computadora avanzada hace que cada vez sea más sencillo, cada vez se puedan hacer mejores animaciones, más contenido audiovisual en este sentido. La realidad virtual y realidad aumentada va a hacer que en nada estemos viendo cosas increíbles, probablemente podamos meternos incluso en un hormiguero y estar caminando por ahí con las hormigas, cosas que hace un tiempo eran impensables y que posiblemente en el futuro se puedan hacer. Encima la aparición de la inteligencia artificial también hace que todo esto se multiplique, porque ahora ya no tienes que tener a una persona que te esté diciendo exactamente esto se va a mover así, con tener ciertas pinceladas probablemente puedas moldear lo que es la base y luego ya poder simplemente perfeccionarlo. Y animación basada en datos reales, que esto también es muy positivo porque ayuda, aquí en concreto es una polilla a la que le están poniendo un localizador. Esto ayuda porque como la intención casi siempre del cine y de cualquier industria es ganar más dinero, y para ganar más dinero la mejor forma de hacerlo es ser más eficiente, si tú consigues ser mucho más eficiente en la forma en la que lo produces y tardar mucho menos en hacerlo, pues vas a ganar más dinero. Y al final el dinero, por desgracia o por suerte, es lo que mueve la investigación. Si interesa, porque da dinero, investigar en cómo se mueven estos animales o en cómo es su morfología, etcétera, pues vamos a conseguir, además de que haya muchos mejores productos audiovisuales, vamos a conseguir además una investigación mucho más financiada. Lo cual pues es positivo y sobre todo pues para los investigadores ojalá se siga por ese camino. Sobre todo es verdad que estas cosas se suelen hacer más en Estados Unidos y sitios así, pero bueno, también se puede aprovechar uno de ello. Y ejemplos contemporáneos. Aquí he metido los más... Mira, aquí me he dejado sin poner que Quantum Manía es de 2023, ¿vale? Pero son los ejemplos más recientes que he visto de animación donde hay insectos. Donde hay artrópodos más que insectos. En Luca, de hecho, no hay insectos, pero hay artrópodos, hay cangrejos. Y es verdad que esta la he metido un poquito con calzador, pues es una película que es muy bonita, pero sobre todo el único artrópodo que tiene son los como os digo, como os decía Paco antes, aquí es un complemento, es simplemente un detallito que meten cangrejos porque el padre, bueno, es que tampoco quiero spoilear mucho, pero claro que estoy señalando, que está aquí, lo que hace es, pues bueno, los presenta como concursos y gana premios gracias a los cangrejos, según tengo entendido. La verdad que no la he visto, tengo que admitirlo. Es la única que no he visto de todas las que hay por aquí. Luego, Spider-Man Across de Spider-Verse, la voy a dejar para luego. The Bad Guys, donde uno de los protagonistas es una araña. Y esta película me parece muy original porque lo que hizo fue juntar a varios animales que están como mal vistos, que se les tiene miedo, y de esa manera pues intentar cambiar un poquito su sino, la percepción que se tiene de ellos. Hay una serpiente, un lobo, una araña, un tiburón y una... Ay, ¿qué era esto? Y una cosa verde. Que ahora no recuerdo la especie que era. Pero el caso que aquí, por ejemplo, meten la araña mola mucho, y sí que te acabas con la sensación de que no son tan malos. Y eso es un poquito el concepto. Además, particularmente todas estas funcionaron muy bien en taquilla, entonces se ve que no es mala inversión nunca, en general, invertir en artrópodos. Y luego estas, que si hablamos de inversión, lo de Marvel ya es la leche. Spider-Man Across de Spider-Verse, que es de 2023, estuvo también la de 2018... Ant-Man y la avispa, de Quantum Manía, que ha tenido también antes la de Ant-Man y la avispa solo. Todas estas tienen un montón de animación. Es verdad que la de Ant-Man y Quantum Manía puede parecer que no, pero sobre todo todas las hormigas que se utilizan están hechas por animación. Y la verdad que se consiguen resultados espectaculares. A mí las hormigas de Quantum Manía me parece una locura y me parece que está súper chulo. Y lo que demuestra es lo mismo. A la gente le interesan los insectos, le interesan los artrópodos. Lo que pasa que a veces hay que ponerlo de manera que puedan entenderlo. Es una piraña. Nos está chivando aquí. ¡Ah, la piraña! Nos está chivando Sandra, que está escondida detrás. Vale. Pues la verde era una piraña. Claro, me ha despistado porque le han puesto verde. Pero, bueno, verde y naranja. Pero es una piraña, sí. Entonces todos estos eran, pues animales que están pues mal vistos, y aquí le da como un giro un giro. Bueno, y Spider-Man Across de Spider-Verse, que es verdad que salen arañitas y hay un villano incluso que es un escorpión, pero sobre todo es más el mensaje de Spider-Man y de los poderes
que tiene, porque los poderes al final no dejan de ser adaptaciones que se sacan del insecto, de la araña, ¿no? Y de otros insectos en general, porque por ejemplo la fuerza yo creo que la han sacado un poquito también de lo de las hormigas, han como juntado un poco todo, pero han demostrado que como son tan especiales, por ejemplo, tú no puedes hacer, o es mucho más complicado que hagas películas inspiradas en mamíferos, porque como son muy parecidos a nosotros, es verdad que si le pones determinados poderes no lucen tanto y sobre todo no son tan desconocidos como en el caso de los insectos, y creo que por eso son un gran ejemplo. No llaman tanto la atención. Efectivamente, porque son muy diferentes. Y luego premios y reconocimientos, porque sí, si hay alguien que vea esto y se quiere dedicar al cine de animación o algo por el estilo, es buena inversión. Generalmente funciona bien. Aquí os he puesto superproducciones y luego os he puesto Minúscul, que no es una superproducción. Pero veis que Bichos, si bien no ganó ningún premio, sí que estuvo nominada al Oscar. No sé muy bien por qué no ganó, la verdad. He intentado buscar, pero no he encontrado quién ganó ese año. No sería muy difícil, pero no lo he conseguido. Luego Rango, que es verdad que es la que menos insectos tiene de aquí, pero sí que tiene una arañita que tiene como un toque gracioso y tiene algunos insectos más, pero sobre todo la araña es la que más sale. Que también, presupuesto 135 millones, ganancias 245, Bichos 120 millones, ganancias 363, Rango sí que ganó el Oscar. Spider-Man Into the Spider-Verse, la de 2018, ganó el Oscar y el Globo de Oro. Inversión 90 millones, ganancia 375 millones. Claro, cuando ves esto dices, pues vamos a invertir más. Y por eso hay tantas películas de insectos y de cosas relacionadas, porque sorprenden mucho y porque gustan. Ya os digo, lo de Ant-Man, la avispa, etc. Minúscul, esta ya es a menor escala, pero fijaos, invirtieron 10 millones y ganaron 22. Les salió también muy bien. Esta no ganó premios grandes, pero sí que ganó premios ahí en Francia y algunos ya a nivel europeo. Wall-E. Wall-E, si bien puede parecer que no tiene nada que ver con insectos, tiene aquí a Hal, que es digamos, la mascota de Wall-E y que es una cucaracha. Que curiosamente las cucarachas siempre están como muy mal vistas y sin embargo aquí, a pesar de que la tratan un poco como si fuera un perrito, pues le dan una cara un poquito más amable. Quizá no deberían dársela, porque no vaya a ser que luego haya gente que tenga cucarachas en casa y diga, bueno, pues no pasa nada, ¿no? Tengo a Hal aquí. Pero está bien, porque sobre todo para desestigmatizar, pues que las cucarachas también son un insecto y también tienen sus cosas. Y me gustó en particular. Igual y que también ganó el Oscar y el Globo de Oro, y seguramente fue solo porque salía la cucaracha. O sea que funcionan. Y la belleza de la diversidad. La diversidad de artrópodos en la naturaleza cada vez es menor y se cree que al ritmo actual se están perdiendo alrededor del 10-20% de especies cada década. Esto es muy triste y pues lo que nos indica pensar es que hay que protegerla. Ya hemos visto que esto, que se vean estos animales, sobre todo en la animación, ayuda mucho a la protección o puede ayudar de gran manera, pero sobre todo porque puede ser el último reducto para conocer y para ver ciertos animales. Porque se pueden mostrar ecosistemas variados sin necesidad de tener que ir a ellos. Puedes mostrar una selva tropical y puedes mostrar un desierto y puedes mostrar una llanura, un valle, cualquier cosa por medio de la animación sin necesidad de irte a ese lugar y sin necesidad de que esté ese ambiente. A lo mejor ese ambiente incluso se ha perdido, ya no aparece nunca más, pero en la animación lo puedes seguir replicando. Diferentes tamaños y funciones. Tú puedes mostrar animales, insectos, artrópodos de todos los tamaños y con funciones muy diferentes, aunque sean prácticamente imposibles de encontrar de forma natural o que ya no los puedas encontrar porque se han extinguido incluso, pues los vas a seguir pudiendo ver aquí. Retos de los artrópodos en su vida cotidiana. Pues es lo que os contaba, si tú aprendes cuáles son los problemas que tienen estos artrópodos, cuáles son sus objetivos, pues vas a empatizar mucho más con ellos. Y esto pues es muy fácil verlo de esta manera en la animación, donde lo que se hace además es que se puede antropizar y que entres más en lo que es en las preocupaciones de estos personajes. Tradiciones y leyendas. Hay un montón de leyendas, sobre todo, pues, por ejemplo, en el manga se aborda mucho el tema de las leyendas que hay con los insectos, con los artrópodos en general. Casi siempre digo insectos porque es que está muy extendido, que los artrópodos son insectos, y a mí me pasa también, pero bueno. Y es una herramienta de concienciación, lo que os contaba. Sobre todo para llegar a los niños se puede jugar mucho con los colores, se puede hacer cosas muy llamativas que a la gente le llama más que ver un documental. Estoy corriendo mucho, pero es que quiero cumplir tiempos. Ya, hemos acabado. Yo os iba a contar ahora unas conclusiones finales. Ahí las tenéis, ¿vale? Yo creo que no voy a decir nada más porque Mario lo ha dicho todo muy bien. Yo creo que... Es que sería repetirme, Mario. Sí, o sea, sí, que sí. te has explicado muy bien. Has hecho
una, una visión general de todas las conclusiones a las que queríamos llegar. No voy a añadir nada más. Solo quiero que veáis una cosa, que os lo he prometido al principio, que es que todas estas tecnologías de animación están al servicio de cualquier paisano de a pie, ¿vale? Fijaos, por ejemplo... No, este es el anuncio. Aquí. Mirad, esta es una página que es para novatos, de rookies, ¿vale? O sea, son como lecciones para aprender a hacer cosas. Pues aquí nos enseñan a hacer un insecto animado realista. Fijaos, meteos para verla. Buscad, poned esto de rookies, ponéis Animated Insect, ¿vale? Fijaos, está muy bien, ¿eh? Está muy bien este capítulo porque te dice, por ejemplo, qué programas han utilizado para todo esto, para llegar a conseguir pues esta visión. Fijaos, no tienen nada que echar de menos o de comparar. No se puede comparar que cualquier otra imagen del cine actual sea mejor que esto. Y os dice cómo hacerlo, cómo hacer la preproducción, cuáles son los motivos de anatomía, de luz, de los propios insectos, del ambiente, cómo hay que primero hacer un esquema, dibujarlo, levantarlo digitalmente, empezarle a dar detalles. Bueno, está todo muy explicado. Esto una persona, yo por ejemplo, que no tampoco tengo una habilidad especial con el ordenador, pues lo podría hacer sin ningún problema. Así que solo quiero mostraros esto como muestra de que cualquiera de nosotros podría hacer algo así en la actualidad. Y eso es lo bueno que tenemos con respecto al cine de animación, que incluso lo podemos hacer nuestro. Pues no sé, Mario, Muy chulo. que ha sido muy guay que estés aquí, tenerte Joder, aquí. Y yo me lo paso muy bien. pues nada, yo guiño, guiño, ya sabes, ¿eh? Si te podemos... Sí. Vamos a contestar algunas de las preguntas, ¿vale? A ver, vamos a ver comentarios que habéis hecho. Bueno, que hay manía con antropizar a los animales. A Belén, ya tenemos más o menos, te ha respondido Mario. Mesa Comunitaria Latina, que si el cine de animación ha dado una idea muy particular. También Mario ha contestado, ¿no? No, pero contesta tú porque yo lo he No, hecho sí, así como que por encima. es que estoy de acuerdo contigo. Es que es una manera de abordarlo. Sí, a lo mejor es particular porque se ha empezado a dar la pincelada en, pues eso, sobre todo muy dirigida a la educación y a los niños, ¿no? Pero sí, es que hay que empezar por algún sitio. Gemma Guerrero, la película no la he visto, pero me encanta la serie de animación Minuscule. Sí, están en internet todas, en YouTube. Están las 2 temporadas subidas. Son muy chulos. Son capítulos cortitos de, no sé, 2 minutos, 3. Y bueno, sí, simplifican mucho los artrópodos, pero está bien. Yo de hecho hice un vídeo de las hormigas argentinas, que en Doñana ahora tienen un problema con eso y tal, y utilicé bastantes clips de Minúscule, sí. De la guerra de las rojas con las negras, sí. A mí lo que me gusta de Minuscule es que utilizan imágenes reales y sobreponen los dibujos. Entonces, bueno, pues queda curioso. Ana Olaya, una pena que no se usen más películas de adultos en las que los artrópodos sean los buenos. En los últimos días del Edén, creo recordar que una hormiga era la cura para una enfermedad. Ana, yo creo que... Bueno, somos de la misma quinta, o bueno, yo un poquito más mayor, pero sí. Yo no recuerdo porque ya ha pasado tanto tiempo desde que la vi que no recuerdo cuál era la cura. Pero te creo. Fíjate que no sé si... Yo me había quedado con la idea que era una planta, o sea que a lo mejor la tengo que volver a ver. Babut Vitriolum, hola, ¿qué tal siempre por ahí? Gracias. Gemma, qué pasada la web de Realistic. Sí, es una pasada, la verdad. ¿Cuántas palomitas nos esperan? Sí, no os creáis, a mí me quedan un montón también de películas que ver. Sí. Estas que ha contado de Spider-Man, las últimas, la última no la he visto, la de Quantum Manía tampoco la he visto, o sea que... Pues esa te va a gustar, yo creo, ¿eh? La de Quantum Manía. Tiempo, sí. Sí, joder, es que hay un montón de películas. Yo tengo que ver al revés, yo las previas, las antiguas. Pues nada, sesión. Oye, ¿no estaría mal hacer una sesión o en el Centro de Educación Ambiental o aquí en la facultad de películas así relacionadas, sí. Y luego hacer un debate? Bueno, yo lo dejo caer ahí. A ver si el ayuntamiento... Vale. Eso molaría, sí. Sí. Bueno, pues si no tenéis alguna pregunta más, yo creo que vamos cerrando aquí, que llevamos 1 hora y cuarto. O sea, nos dan un micro y una cámara, tío. Sí, y ya está. Joder. Bueno, que muchísimas gracias por estar ahí.
de verdad que no haríamos esto si no supiéramos que os llegan. Y muchas gracias al Centro de Educación Ambiental de la Casa de Campo. Muchas gracias, Mario. Muchas gracias al Centro de Educación Ambiental, que no lo he dicho al principio porque se me ha pasado, pero gracias. Y a ti, por supuesto, No, hombre, por invitarme. yo encantado, vamos. Lo que sea con ser aquí como un martes y 13, Tipicol, Chipichop, Zipizape, Mortal y Filemón, porque así no os aburrís tanto. Bueno, pues nada, muy agradecidos. Muchas gracias, Ana, y al centro. Y nos vemos en el siguiente webinar. Un abrazo.